En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación y lo que haremos será ver distintos ejemplos de implementación de la interfaz set a través de la clase hashSet. En el vídeo anterior ya estuvimos viendo tanto la interfaz set como la clase hashSet. Sin embargo, los ejemplos que vimos fueron utilizando este tipo de colecciones con tipos primitivos. Pero ahora lo haremos utilizando instancias de la clase alumno como elementos de dicha colección. Entonces, cuando este tipo de colecciones están formadas por instancias de una clase que hemos creado, entonces en ese caso se deben reprogramar tanto los métodos equals como hashCode, ya que este tipo de colecciones no permiten duplicados. Por ello, debemos indicarle a través de estos dos métodos cuándo se van a considerar que dos instancias son iguales. Ya que, por ejemplo, en la clase alumno tenemos un string con el nombre, un string con el NIA y un int con la DA. Entonces lo podríamos programar para que dos instancias sean distintas si únicamente un atributo es distinto, como por ejemplo el NIA. O podríamos determinar que son distintas cuando alguno de los tres atributos ya es distinto. Entonces a lo largo del vídeo veremos distintos ejemplos de cómo podemos implementar esta colección utilizando distintas restricciones. Y bien, aquí tenemos la clase alumno que hemos visto ya a lo largo de muchos vídeos, donde teníamos un nombre, un NIA y una DA. Y además aquí tendríamos pues un constructor y un método toString. Y bajo, aquí como comentario he puesto sin equals y hashCode implementados. Esto lo que implica es que la clase alumno heredará el método equals y hashCode directamente de la clase object. Y en ese caso, el equals y el hashCode se utilizarán para comprobar si dos instancias de la clase alumno son idénticas, pero solo serán idénticas cuando tengan el mismo espacio de memoria. Es decir, no se va a tener en cuenta el estado de esa instancia. Por lo tanto, si tenemos dos instancias distintas, pero las dos tienen los mismos datos, se van a considerar distintas. Y para que se entienda bien, veamos el siguiente ejemplo. En primer lugar, creamos un set de instancias de la clase alumno al que llamamos DAM. Y creamos una instancia de la clase hashSet. Por lo tanto, en DAM tenemos un hashSet al que podremos ir añadiendo alumnos. Creamos 4 instancias de la clase alumno, A1, A2, A3 y A4, cada una de ellas con un nombre, un NIA y una DA. Y luego, una vez tenemos las instancias creadas, procedemos a añadirlas. Entonces aquí, si os fijáis, tanto A2 como A3 son exactamente iguales, tienen la misma información. Entonces, teóricamente, nuestro programa podríamos interpretar que estos objetos son iguales y queremos que únicamente inserte uno. No obstante, lo que sucede aquí es que los va a insertar los 4 y lo hace porque el método equals y el hashCode no están implementados en la clase alumno. Entonces, cada una de estas instancias se considera como independiente porque cada una de ellas apunta a un espacio de memoria distinto. Por lo tanto, primero se añadirá pep, luego sam, luego el otro sam completamente idéntico y finalmente se añadirá cal. Sin embargo, luego, fijaros que aquí añadimos de nuevo A1. Aquí ya no va a insertar de nuevo a pep, porque realmente tienen la misma referencia. Es la misma instancia, continúa siendo A1. Entonces, como A1, tanto arriba como abajo, apuntan a ese mismo espacio de memoria, cuando lo intentemos insertar aquí abajo, ya no lo hará, porque estará detectando que hay un elemento idéntico en esa colección. Y más abajo, si de nuevo hacemos una dd de new alumno pasándole los mismos datos que los que teníamos en A2 y en A3, aquí de nuevo lo inserta, ya que no tiene la misma referencia. Y tal y como está implementada la clase alumno, ahora, al utilizar los métodos equals y hashCode de la clase object y ambas instancias ser distintas, de nuevo lo añadirá. Entonces finalmente tendremos en DAM a pep, luego tendremos sam, cal y de nuevo sam. Y tendremos 3 instancias de la clase alumno que realmente tienen el mismo estado insertadas en la misma colección. Entonces, ahora, ¿qué deberíamos hacer para que realmente no me añada un alumno que tenga exactamente el mismo estado que otro alumno? Es decir, para que en este caso no me incluyera a sam como instancia A3 y aquí abajo tampoco. Entonces, para hacer esto deberíamos implementar tanto el método equals como el hashCode teniendo en cuenta tanto el nombre como el NIA como la DA. Aquí en la siguiente diapositiva he puesto el comentario con equals y hashCode correctamente implementados en base a los 3 atributos. Luego veremos este mismo ejemplo en Visual Studio Code con los métodos ya implementados para que veáis realmente qué es lo que hacen. Entonces, una vez tengamos estos métodos implementados,
Java, para verificar la existencia de duplicados en ese hash set, lo primero que hace es comparar el resultado que me devuelve el hashcode. Si recordáis, el hashcode devuelve un entero. Entonces, si los hashcode de esas dos instancias son diferentes, se considera ya que los objetos son diferentes y ya no se hace ninguna verificación más. Sin embargo, si tenemos el mismo hashcode, dos instancias me devuelven ese mismo valor numérico, entonces, al ser los hash iguales, se procede a utilizar el método equals. Y si ese método equals, de nuevo, comprueba que son iguales devolviéndome un true, al final se determina que esos dos objetos son iguales y no se añade a la colección. Entonces, veamos este mismo ejemplo, pero con el hashcode y el equals implementados correctamente, teniendo en cuenta los tres atributos. Aquí lo que sucedería es que primero se añadiría a Pep, luego a Sam, pero luego, cuando intentemos añadir a Sam, en este caso a 3, me dará un error porque hay un alumno igual. Al tener exactamente el mismo estado que A2, no lo inserta. Y luego insertaríamos la instancia A4, que en este caso, aunque tiene un atributo igual, en este caso el NIA, como el equals y el hashcode se basan en los tres atributos, detecta que son distintos y lo añade. De este modo tendríamos a Pep, Sam y Cal. Luego de nuevo intentamos añadir a 1, aquí por supuesto no lo inserta porque tiene la misma referencia que el que hemos insertado al principio. Y luego de nuevo, al insertar un nuevo alumno con los mismos datos que otra instancia que ya está en la colección, con Sam, 666A y 18, de nuevo no lo inserta, ya que hay un alumno con ese mismo estado. Esto lo que implica es que el hashcode devolverá ese mismo entero y el equals devolverá un true al comprobar que son iguales. Por ello no se inserta. Entonces al final tendremos a Pep, Sam y Cal. Antes teníamos a Sam 3 veces, mientras que ahora únicamente lo tenemos una vez. Y luego tendríamos un último ejemplo en el cual estamos implementando el equals y el hashcode, pero únicamente en base al NIA. Entonces, en este caso, cuando detecte que el NIA de dos instancias es igual, directamente se determinará que son iguales y ya no se añadirá. Por ello, en este ejemplo, primero se insertaría Pep, luego a Sam, y luego cuando intentemos insertar a 3, como ya existe ese NIA en esa colección, lo tiene Sam, no inserta a Sam de nuevo porque hay un alumno igual. Aquí estaría mejor expresado, hay un alumno con el mismo NIA. Mejor así. Entonces, no inserta a Sam, pero luego cuando intenta insertar a 4, como Cal tiene el NIA exactamente igual que A2, que sí que ha sido insertado, tampoco lo inserta, ya que el equals y el hashcode se basan únicamente en el NIA. Entonces, cuando tengan un NIA idéntico, ya no me va a dejar insertar ese nuevo alumno. Luego tendríamos la instrucción que añade a 1, que de nuevo no puede insertar a Pep porque tiene la misma referencia, y luego de nuevo cuando intentamos añadir a Sam, por supuesto tampoco nos dejará porque ese NIA ya aparece. Y se debe tener en cuenta que únicamente se comparará el NIA. Si tuviéramos a Sam, pero el NIA fuera 777, tendríamos a Sam, pero en este caso cada uno de ellos con un NIA. De hecho voy a cambiarlo para que quede reflejado como ejemplo en esta última diapositiva. Y quedaría así. Tendríamos a Pep, luego a Sam y luego a Sam. Un Sam tendría el NIA 666A y el otro tendría 777A. Como en este caso el hashcode y el equals únicamente se basan en el NIA, podremos tener alumnos con el mismo nombre y con la misma edad, pero nunca alumnos que tengan el mismo NIA. Y para que se termine de entender todo esto bien, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ello iremos al editor, donde creamos estos 4 alumnos, luego los añadimos. Luego intentamos añadir de nuevo a 1 y luego una nueva instancia con los mismos datos que uno de los alumnos que tenemos arriba. Y abajo tenemos un for each para que me muestre en líneas individuales cada una de las instancias almacenadas en el hashset DAM formado por instancias de la clase alumno. Entonces ahora aquí es importante ver si en la clase alumno tenemos un equals y un hashcode. Si vamos a la clase alumno, ahora en este primer ejemplo alumno no tiene ni equals ni hashcode. Por lo tanto, si lo ejecutamos, me insertará estas 4 instancias, luego a 1 no lo vuelve a insertar. Si os fijáis, Pep no aparece 2 veces, debería aparecer 2 veces si lo añade y únicamente aparece una vez. Y luego añadimos a Sam. Entonces realmente Sam lo añadimos 3 veces. Si os fijáis, aquí abajo tenemos Pep, Sam, Cal y luego Sam 2 veces. Aquí importante que no se mantiene el orden de inserción, como habíamos dicho, en el hash set. De lo contrario, debería haber aparecido primero Pep, luego Sam y luego otra vez Sam, ya que aquí lo he añadido otra vez. Sin embargo, aparece Cal, que es el último que he añadido.
Entonces aquí aparece desordenado porque este hashset no mantiene el orden de inserción, pero al final los elementos son los mismos. De hecho, si pusiéramos aquí linked hashset y lo volvíamos a ejecutar, ahora si os fijáis, sí que me aparece pep, sam, luego cal y finalmente el último sam que hemos añadido, que sería este. Ya que en este caso el linked hashset sí que mantiene el orden de inserción. De todos modos lo voy a dejar como estaba, con el hashset. Y ahora vamos a modificar la clase alumno para que no me inserte alumnos idénticos. En este caso no me debe insertar a Sam ni aquí, porque tenemos ya una instancia exactamente igual en A2. Entonces para ello iremos a la clase alumno, pulsaremos aquí en la bombillita y le indicaremos generate hashcode and equals. Y aquí le podemos indicar qué se tendrá en cuenta en ese hashcode y en ese equals a la hora de ver si dos instancias de la clase alumno son iguales. En principio vamos a ponerle los tres campos, haremos clic en OK y aquí tendríamos el método hashcode basándose tanto en el nombre como en el NIA como en la DA y luego el equals, que de nuevo se basa en los tres campos, tanto en el nombre como en el NIA como en la DA. Y ahora tampoco voy a explicar en detalle estos dos métodos, cómo están programados, porque esto ya lo vimos en el vídeo dedicado en exclusiva al hashcode y al equals. Aquí en resumen lo que hace el hashcode es obtener un número único en base al estado de la instancia. Entonces para ello se realizan una serie de cálculos matemáticos que me devuelven un entero, el cual deberá ser único dependiendo del estado. Y luego el equals lo que hace es comparar aquellos atributos que le hayamos indicado para determinar si dos objetos son iguales. De todos modos, si esto no lo tenéis muy claro, revisad el vídeo del hashcode y el equals y seguro que lo entendéis todo mucho mejor. Entonces, si ahora volvemos de nuevo a la clase Instituto 7 y la ejecutamos, ahora tenemos a Sam, tenemos a Pep y a Cal. Sam solo se ha insertado una vez. Cuando lo hemos vuelto a insertar aquí, ya nos ha añadido, porque había otra instancia exactamente con los mismos datos. Y luego A1 y esta nueva instancia tampoco. Al final realmente ha introducido A1, A2 y A4. Sin embargo, podríamos hacer el cambio de antes. Podríamos indicarle que el hashcode y el equals únicamente tengan en cuenta el NIA. Para ello lo voy a deshacer. Ya no tenemos ni el equal ni el hashcode. Y de nuevo, pulsando la bombillita, podemos generar ese hashcode y ese equals en base, por ejemplo, al NIA. Si ahora le damos a OK, nos habrá generado este hashcode. Ahora, como podéis comprobar, únicamente tiene en cuenta el NIA. Y luego abajo igual, el equals únicamente tendrá en cuenta el NIA. Luego, por supuesto, el equals hace muchas otras comparaciones para comprobar si realmente la instancia es la misma, si una es nulo, etc. Pero bueno, eso como he dicho ya antes, si queréis verlo en detalle, revisáis el otro vídeo. Entonces ahora sí de nuevo lo ejecutamos. Fijaros que ahora solo tenemos dos, a Sam y a Pep. Pep tiene el NIA 222A y Sam 666A. Como Cal tiene el mismo NIA que Sam, ya no lo introduce. Y si por ejemplo al Sam debajo le ponemos el NIA que hemos dicho antes, con 777A, y lo ejecutamos, ahora tenemos dos que se llaman Sam, pero cada uno de ellos tiene un NIA distinto. De todos modos lo voy a dejar como estaba antes, y si volvemos ahora a la clase alumno, y por ejemplo modifico yo de forma personalizada el hashcode y el equals, imaginad que quito el hashcode aquí, y quito el contenido del equals. Y en el hashcode, por ejemplo, pongo un return 1. Esto lo que implica es que todos los alumnos van a tener el mismo hashcode. Entonces, como detectará que tienen el mismo hashcode, irá luego al equals a comprobar si son iguales. Y si ahora le pongo aquí, por ejemplo, un return false, en teoría, todos serán distintos, ya que primero comprueba el hashcode y luego al equals y devuelve un false. Si ahora lo ejecutamos, fijaros aquí lo que sucede. Me devuelve a Pep, a Sam las 3 veces y a Cal, pero no ha vuelto a añadir a Pep. Esta instrucción y esta agregan la misma instancia a 1 y tiene el mismo espacio de memoria. Entonces aquí, realmente, para que lo pudiera insertar, los hashcode deberían ser distintos. De lo contrario, no lo añadirá. Si aquí, por ejemplo, pusiera un true y lo vuelvo a ejecutar, ahora únicamente añade 1. Y esto es porque como todos tienen el mismo hashcode, luego obligatoriamente debe comparar con el equals para determinar si finalmente son iguales. Entonces todos van a ser iguales. Por ello en esta colección solo puedo introducir un elemento si lo programo de esta forma. Y si por ejemplo quito el hashcode y únicamente dejo el equals, ahora los va a introducir todos.
aunque pueda parecer que únicamente introducirá uno, no será así, porque el hashcode, en este caso, lo utilizará en base al espacio de memoria. Por ello los introducirá todos menos pep 2 veces. Fijaros, si lo ejecutamos, introduce pep, Sam las 3 veces, cal, pero a pep no la ha vuelto a introducir. Y esto es porque el hashcode hereda el comportamiento de object, el cual comprueba si tienen dos espacios de memoria idénticos. Con este caso es la misma instancia, por ello no la añade. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir que realmente me añada 2 veces una instancia que realmente apunte al mismo espacio de memoria? Pues aunque no tenga ningún sentido hacerlo, deberíamos generar un hashcode distinto para cada instancia. Esto lo podríamos hacer de la siguiente forma. Podríamos quitar el equals, que ya no nos hará falta, y devolver pues una instancia, por ejemplo, aleatoria, new random.nextInt, y que me devuelva un entero entre 1 y 100.000 sin incluirlo. Entonces, ahora al ejecutarlo de nuevo, ahora sí que me incluirá pep 2 veces. Porque realmente, cuando lo inserta por segunda vez, genera un hashcode en base a un objeto de tipo random. Entonces, la probabilidad de que coincida ese número es muy baja. Si, por ejemplo, le pusiéramos un aleatorio entre 0 y 1, pues ahí puede que la cosa ya cambie. Si lo ejecutamos de nuevo, ahora tenemos a pep 2 veces, lo continúa incluyendo. Si lo volvemos a ejecutar, lo tenemos de nuevo 2 veces. Pero ahora, por ejemplo, ya ha coincidido que ese hashcode ha devuelto el mismo número y solo aparece una vez. Entonces, aunque esto no tenga mucho sentido, lo que estamos haciendo con el hashcode, pero considero que es una buena forma de terminar de entender bien el funcionamiento tanto del hashcode como del equals, como de todo tipo de colecciones que no permitan duplicados. Y nada, lo voy a dejar todo como estaba y ya con esto terminamos con el vídeo.